Pues sí, han sido muchas horas de trabajo, han sido terapias, han sido leer, enfocarte realmente en lo que quieres hacer, ¿no? Ya no más distracciones, ya han pasado muchos años de distracciones y ya no nos podemos permitir eso, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? Porque él tiene un gran futuro y como madre, efectivamente, como dices tú, el pensar en el futuro de mi hijo, eso es lo que me ha a mí motivado a reinventar mi vida y a estar a su lado en este camino. Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Carmen Telles y hablamos del amor de una madre y el arte de un hijo. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es Nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 130. Hoy conversamos con Carmen Telles. Carmen es una madre soltera que tuvo que criar a su hermano menor y a su hijo con síndrome Down hasta hacerlos hombres de provecho y convertir a su hijo en un pintor de fama internacional. Esperamos que disfruten esta conversación con Carmen Telles. Hoy tenemos una entrevista que va a ser interesante. Hace ya unos meses conversé con Paula Zaragoza. Ella es de México y tuvimos una conversación muy interesante. Y de esa conversación ella decidió referirme a nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a conversar con Carmen Telles. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal, Cristóbal? Pues muy contenta, muy agradecida por brindarme este espacio. Efectivamente, una amistad en común, una amiga en común fue la que nos enlazó y pues aquí estoy, muy contenta. Carmen, ¿de dónde tú vives? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte de México? Yo estoy ahorita en el puerto de Veracruz. Ok. ¿El puerto de Veracruz es un lugar así como de turismo o...? Sí, es correcto. Veracruz es el puerto más importante de México y sí es una ciudad turística. Playa, sol, muy bonito todo. Carmen, háblanos un poco sobre tu origen, sobre dónde naciste, qué estudiaste. Háblanos sobre eso, por favor. Fui en una familia donde el papá trabajaba en una empresa, en un ingenio, mi madre era una ama de casa, yo soy la segunda de 7 hermanos. Nosotros somos de aquí, del estado de Veracruz, de un pueblo del estado de Veracruz, y posteriormente cuando yo terminé la secundaria, me vine a Veracruz a estudiar una carrera la cual no concluí. Y bueno, pues tuve una infancia, una adolescencia muy bonita hasta que perdí a mi padre. Ahí empezó, fue un par de aguas, ¿no? Donde todos mis sueños se truncaron, todas estas expectativas que yo tenía para mi vida se vieron truncadas por la muerte repentina de mi padre. Y bueno, pues yo a esa edad, antes de los 18 años. ¿Qué edad tenías cuando él murió? Yo tenía 17 años. Sí. Una pregunta. 17 años. Mencionaste que él trabajaba en un ingenio. ¿Qué es un ingenio allá en México? Bueno, un ingenio donde se produce la caña. Ah, ok. Sí, donde se muele la caña y se produce el azúcar, perdón. Exacto. Sí, no, te pregunto. Un ingenio azucarero. Sí, no, mi pregunta es porque Puerto Rico es un ingenio azucarero. Incluso mi pueblo natal los equipos deportivos de mi pueblo le llaman los azucareros, porque mi pueblo era... sí. Y había un barrio que es el barrio Ingenio, y es la industria azucarera, la caña de azúcar, es como que una industria que por lo general la tradición y todos los pueblos que están cerca de eso cambia, ¿verdad? Es una cultura diferente por la azúcar, de la caña de azúcar. Entonces me decías que tenías como 17 años cuando tu padre fallece. Es correcto, mi padre falleció. Y bueno, pues ahí fue cuando yo, por ser la segunda hija de la familia,
Y bueno, por estar muy cerca, yo tuve mucha empatía. Obviamente quise a los dos, a mi padre y a mi madre, pero fui más cercana a mi padre, entonces fue como que sí me pudo mucho más el haber perdido a mi papá, al quedarme en esa situación, y fue cuando me di cuenta de la realidad de mi familia, ¿no? Okay. Que realmente no había la situación económica estaba muy mal, y pues fue cuando yo empecé a trabajar. Ok. ¿Y tu papá era el único que trabajaba? Sí, es correcto, pues estamos hablando de los años, yo tengo 55 años, así que imagínate en ese tiempo, pues la mujer estaba al 100% a la familia, ¿no? Claro, Ama claro. de casa. Claro. No, y entonces te pregunto también porque, como te mencioné, yo vengo de un pueblo de azúcar, ¿verdad? Mi pueblo de Yabucoa. Y entonces hay incluso novelas, obras literarias en Puerto Rico que hablan de que en la industria del azúcar había el tiempo de la zafra, acá le dicen la zafra, y el tiempo muerto. Que entonces Sí, es si tu correcto. si tu papá trabajaba posiblemente en esa labor, no sé exactamente qué hacía, pero había una época de trabajo y hay una época donde no había trabajo, y no sé si ese también afectaba a tu papá. Sí, es correcto. Mira, mi padre fue una persona a la que yo admiro mucho y yo lo pongo como referéndum, ¿no? Ujú. Porque mi padre fue un hombre huérfano y que él solo se creó un futuro diferente. Ok. Entonces mi papá estudió en esa época por correo inglés y mecánica. Wow. Y él era una persona que tenía mano de obra especializada en mecánica. Ok. Y efectivamente, como tú hablas, estaba el tiempo de zafra, el tiempo de reparación. Sin embargo, mi padre empezó a meterse en cuestiones de la política, en liderazgo. Ok. Entonces sí, ahí había un poquito más, una situación un poco más diferente que cualquier otro obrero. Ok. Y entonces, en ese momento que tú te das cuenta de la realidad de tu familia, ¿tuviste que entonces, pudiste continuar estudiando o tuviste que poner eso en pausa para trabajar? Háblanos sobre eso. Sí, mira, pues yo en ese momento fue cuando me di cuenta de la realidad y yo lo que hice fue salirme de la escuela. Ya Ujú. nosotros, bueno, no solamente yo, sino también mis hermanos estudiaban en colegios particulares Ok. y pues ya no hubo dinero para pagar mensualidades y en ese momento me di cuenta Wow. que yo era la que tenía que estar al rescate en apoyo a mi madre y a mis hermanos, que todavía el más chico tenía 4 años, te podrás imaginar. Nos llevamos un año, fuimos 7 hermanos. Y me metí a trabajar, todavía no cumplí los 18 años y entré a trabajar a un banco, donde pues bueno, me dieron trabajo, pero no podían darme todas las prestaciones porque no podía, porque todavía no estaba mayor de edad y no podía yo entrar en nómina oficialmente. Pero eso fue mi primer empleo. Claro, claro. ¿Y tuviste la oportunidad de regresar a estudiar o continuaste después? Porque a veces después que ya tú empiezas con esa carga, he visto muchos casos, ¿verdad? Después que tú traes con esta responsabilidad de adulto de trabajar y sostener a tu familia, después tomar la decisión de regresar a estudiar es como que muy difícil. ¿Tú tuviste esa oportunidad o ya tu vida cambió a partir de ese momento? Mira, lo que pasa es que no haya tenido la oportunidad, sino que ya mi vida tomó otro rumbo. Ujú. ¿Qué pasó? Bueno, pues sí, yo creo que de todos los hermanos yo me vi más afectada por esa ausencia de mi padre y en ese proceso de trabajar y apoyar a mi madre y todo esto, cada uno de mis hermanos agarró como que su rumbo. Unos tíos se hicieron cargo de unos y otros se quedaron con mi madre. Uno de mis hermanos falleció. Y bueno, pues yo en ese proceso conocí al papá de mi hijo, Okay. un hombre 20 años mayor que yo tenía Wow. 18 años y él tenía 38 años. Y bueno, pues fue como que ahora me doy cuenta, por supuesto, en ese momento yo no lo veía así, ¿verdad? Ujú. Yo ahora reconozco y acepto que fue para mí como una figura paterna, Okay. ¿sí? Y estuvimos muchos años juntos. Fue cuando yo me salí de trabajar, él fue una persona que nos apoyó en cuestiones con mi familia. Sin embargo, esto no duró mucho porque al poco tiempo mi madre fallece Wow. y otro golpe, ¿no? Otro golpe que fue también muy duro para mí, ¿no? Para eso yo ya estaba embarazada de Alan, tenía pues una vida pues planeada, ¿no? Ya teníamos una estabilidad, por decir así. Yo no trabajaba, también me dedicaba pues a la casa. Él era una persona que tenía recursos
la solvencia, ¿no? Claro. Económica como para solventarnos, y de hecho él me pidió que estuviera yo en casa. Se muere mi madre y lo que hago es traerme a mi hermano, que tenía 10 años. Wow. Tenía 10 años, no, 9 años mi hermano cuando mi madre murió, entonces me quedé a cargo de 2 niños. Wow. Ya no de uno, sino de 2. Y te digo, no es de que no haya tenido la oportunidad de estudiar, sino que ya mi vida se desvió hacia otro lado. Claro, claro. Muy diferente a lo que yo había soñado, a lo que yo había planeado. Y bueno, pues ahí empezó otra aventura en mi vida. Sí. Cuando dices que ya el segundo, Alan ya había nacido cuando murió tu madre. Sí, ya estaba yo a casi, estaba a días de haber nacido Alan. Todavía mi madre logró conocerlo y mi madre murió de un infarto de manera súbita. Wow. Y bueno, pues la verdad es que sí fue un poquito, pues sí, doloroso, claro que sí. De hecho, ella todavía fue una persona que me aconsejó mucho y no estaba de acuerdo con la relación con el momento. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Que duro cuando la madre le dice a uno, te lo dije, pero pues claro, así me claro. pasó, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente, pero dentro de todo, me quedo con 2 niños. Dentro de todo, tu relación, tu matrimonio era una buena relación o ¿cómo te diría? O no fue tan buena como la consideras. Mira, ahora sí, yo digo, mientras duró fue excelente. Okay. El tiempo que duró, yo inclusive es algo que yo le hablo mucho a Alan, porque Alan tiene una autoestima, olvídate, hasta por los cielos, y él cada vez que hay un nuevo logro y todo esto, yo siempre le digo, acuérdate que tú fuiste hecho con amor, tú traes unas buenas bases, independientemente de que tu padre está ausente de tu vida, tú fuiste un niño planeado y deseado, ¿sí? Porque efectivamente así fue. Yo a los 5 años que tuvimos de relación, mi esposo decidió que ya era momento de tener un hijo. Y Alan fue un niño planeado, deseado, cuidado, tuvo un embarazo fabuloso. Entonces yo digo que mientras duró, estuvo excelente. El tema, lo que nos trae hoy a que yo esté conversando contigo es Alan, ¿verdad? Es la historia de la trayectoria de él y ya estamos llegando a ese punto. Háblanos entonces de que mencionas, ¿verdad? Que era un niño deseado. Háblanos entonces su nacimiento, su desarrollo. Háblanos un poquito más para ir conociéndolo. Pues mira, sí, claro. Pues mira, Alan, como te repito, Alan fue un niño deseado, fue un niño planeado, ¿no? Y de hecho mi esposo me decía, te voy a dar el mejor regalo para toda la vida, porque de hecho Alan fue, según nuestros planes, fue procreado en el mes donde yo cumplí años, entonces eso siempre así como que se quedaba, ¿no? No, pues el mejor regalo para toda la vida, ¿no? Okay. Y sí, efectivamente fue, cuando Alan nació, estamos hablando que nació Alan a principios de los 90, ¿no? Okay. Y pues estaba la era del internet, no había información, y la información que existía había que leer, investigar. Yo en ese momento, desde que salí del colegio, hice a un lado los libros, no tenía yo el hábito de leer. Yo me dediqué al 100% pues a mi familia, ¿no? Que en ese momento yo había pues hecho al lado de esa persona. Y cuando Alan nació, nos cayó como un boom, ¿no? Cuando el médico nos dijo, ¿saben qué, señores? Que necesito hablar con ustedes. No, pues, ¿qué pasa? Yo veía a Alan, pues, una persona, un niño, un bebé normal, ¿no? O sea, ¿qué mamá no ve a un bebé hermoso cuando nace? Claro. ¿No? Entonces, Alan nació un 21 de diciembre y nos dice el médico cuando me dio de alta, ¿saben qué, señores? Quiero darles una noticia, que su hijo nació con una condición que se llama síndrome de Down, y por su condición son personas que se desarrollan con un retraso mental. Okay. Esto significa que él va a depender toda la vida de ustedes. Okay. Ahí fue cuando otra vez vino un parteaguas para mí, porque cambió toda mi vida. Todos esos planes que nosotros habíamos hecho como pareja, todo se vino abajo. ¿Por qué? Para empezar, a mí me cayó como un balde de agua. Yo recuerdo al médico y que hablaba y no captaba yo lo que él decía. Y por otro lado veía yo el enojo del papá de mi hijo, el enojo, la furia,
Él negaba y nunca aceptó que su hijo había nacido con esa condición. Y bueno, pues ahí viene otra etapa de mi vida donde yo me quedé sola con un niño del cual desconocía todo por completo. Su papá decidió alejarse de nosotros, ¿sí? Y entonces ya no era un niño, yo tenía 2 niños a mi cargo, yo no trabajaba, yo ya tenía muchos años sin trabajar, me quedé sin nada, así, completamente en la calle con 2 niños y sin trabajo y sin una madre que me apoyara, sin nadie, porque pues mis hermanos de alguna u otra manera buscaron cada quien su forma de vida. Unos estudiaron, unos sí lograron terminar carrera, otros se fue a Estados Unidos, pues mi hermana también trabajaba, o sea, todo el mundo estaba en busca de su futuro y pues yo estaba con 2 niños y sin nada. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues me fui a vivir a un departamento compartido con unas chicas, con unas amigas que ahí conocí. Entonces compartíamos departamento y yo tenía 2 niños conmigo. Y bueno, pues entre toda esta mala fortuna tuve la buena estrella de que me ofrecieron un trabajo. En eso sí puedo decir que he tenido, que el universo me ha sonreído, porque los trabajos que he tenido pues sí me han llegado. Me hablan que necesitaban una secretaria y que yo cumplía el perfil para ese trabajo, y es un trabajo que pues del cual yo agradezco mucho porque ya tengo 28 años trabajando para una institución de gobierno. Wow. Y la verdad me han apoyado mucho, he sido muy bendecida en ese aspecto. Pero por otro lado estaba pues Alan y Carlos, que es mi hermano, el menor, un niño al que iba a la primaria. Imagínate, un niño del pueblo que de pronto lo traigo a la ciudad, y el movimiento de la ciudad, y que yo tenía que viajar porque yo donde trabajo viajo 1 hora, es fuera de la ciudad, está la planta nuclear. Okay. Viajo fuera de la ciudad, una hora de ida, 1 hora de regreso. Salgo de aquí de tu casa a las 6 de la mañana y regreso a las 6 de la tarde, son 12 horas ausente. Y cuando Alan estaba pequeño y donde yo más necesitaba el apoyo de alguien, pues realmente se me complicó mucho claro, encontrar siempre a alguien que tuviera la empatía con Alan, ¿no? Ahí empezó, esos fueron mis momentos donde yo realmente les llamo mi etapa gris, donde yo me dediqué a trabajar y a trabajar para entregarle a estos niños el sustento básico, ¿no? Que es comida, casa y escuela. Claro, claro. Esos fueron mis años. Yo digo, mis años, mis 20, mis 30 y hasta parte de mis 40 se han ido ahí. Wow. Apenas fue como que algunos años que bueno, que ahorita te voy a contar que vino mi despertar. Carmen, primero quiero de antemano decirte que obviamente esta es una siempre el enfoque de estas conversaciones son primero para mí yo aprender de muchas cosas que desconozco, y también por consecuencia que la audiencia conozca sobre estos temas. Y pues de antemano si en algún momento, ¿verdad? Yo espero hacer las preguntas correctas y no que mi desconocimiento del tema no afecte, ¿verdad?, nuestra conversación. Pero no te preocupes. Algo que mencionaste es que, primero, antes de ir a eso, en donde estabas viviendo, ahí habían organizaciones, escuelas especializadas que pudieran recibir a Alan para ayudarlo en su desarrollo, o no había ese tipo de organizaciones e instituciones educativas. Mira, cuando Alan estaba pequeño, estamos hablando de 2, 3 años, hasta los 3 años fue cuando yo tuve la inquietud de que dije, bueno, pues Alan tiene, porque déjame decirte que yo me la creí completamente, me creí la etiqueta con la que me entregaron a mi hijo, desde que nació. Okay. Sí, yo nunca me esforcé, yo como mamá nunca me esforcé en enseñarle a Alan. Yo dejé que él libre albedrío decidiera, o sea, su desarrollo. Cuando yo me vine a dar cuenta, Alan al 1 año y medio ya caminaba, ya había dejado el pañal, ya había dejado el biberón. O sea, en la etapa normal de cualquier niño, ¿no?
O sea, no es, yo cuando me di cuenta, porque te digo que yo me dediqué a trabajar y yo casi no observaba a Alan, lo veía, estaba pendiente de él, Claro. pero no lo observaba, ¿no? En estos procesos de su desarrollo. Y bueno, dije, Alan tiene que hacer algo, tengo que llevarlo a una escuela. Definitivamente en esos años aquí en el puerto de Veracruz siempre han existido escuelas de educación especial, pero cuando yo fui con él, y a la primera, sin hacerle ningún estudio, ninguna evaluación, me dice la maestra, ¿sabía usted que su niño nunca va a aprender a leer y escribir? Realmente me desmotivaron por completo, agarré a mi hijo y me lo llevé. Y de ahí yo empecé a investigar en escuelas particulares, además que por horario yo no podía meterlo en una escuela pública. Ok. Entonces Alan estuvo, creo que en todas las escuelas de educación especial particulares y privadas de aquí de Veracruz, mismas que yo veía como una guardería. Okay. O sea, yo a Alan no le exigía, ni le enseñaba, vaya, para mí él simplemente mi necesidad era la que cubría de que cuando yo estuviera en la oficina, él estuviera en algún lugar cuidándome. Okay. Yo así lo veía realmente. Wow. Sí, él ya vino pues a presentar ciertas inquietudes con el arte, pero ya cuando ya era un adolescente. Okay. Sí. Pero en todo el proceso de su niñez, hasta los 11 años, Alan pues iba a escuelas, ¿sí? Yo lo metía aquí en una escuela, me decían de otra, de acuerdo a nuestra ubicación y tiempos y necesidades, pues yo lo llevaba, lo mandaba, ¿no? A la escuela. Mi hermano también iba a la escuela normal y pues entre los dos se cuidaban. A veces había tiempos en que yo tenía una persona en casa que me los cuidara, a veces no. Y siempre en busca de que quién me los cuidara. Por eso digo, donde aquí en el barrio donde vivimos, pues yo soy muy conocida por la mamá de Alan, no Carmen, sino la mamá de Alan, porque todo el mundo conoce a Alan. Carmen, Sí. algo que mencionaste en un momento que se me quedó ahí grabado porque sé que ese va a ser el contexto importante de esta conversación, que mencionaste que Alan siempre ha tenido, mencionaste una autoestima por las nubes, por el cielo. Sí. Y cómo tú crees, cómo tú explicas que él haya creado esa autoestima, qué ocurrió en él, qué aportaste tú, cómo fue esa interacción para que hoy ese resultado se haya alcanzado. Pues mira, yo le digo a él que él nació con un proyecto de vida, así como dicen, ¿no? Que los niños nacen con una tortita bajo el brazo. Y yo pienso que Alan ya nació con su librito y su proyecto de vida. Okay. Porque Alan es una persona de veras que o es blanco o es negro. O sea, no hay intermedios para él. Okay. Y siempre desde un niño, o sea, cuando yo me di cuenta que Alan demandaba el arte, fue mi despertar así de, caray, ¿en qué momento yo me di cuenta que mi hijo, cuando yo nunca había pisado un museo, cuando yo jamás lo había inducido a llevarlo a aprender artes, a un museo, a una obra de teatro, nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que es algo con el que él ya, su personalidad así es. Ok, mencionaste que te creíste la etiqueta, por mucho tiempo te la creíste. O sea, tú puedes pensar que cuando viste eso en él fue que realmente decidiste no creer esa etiqueta o cuando empezaste a cambiar esa etiqueta que le habías puesto, que habías creído que era tu hijo. Háblanos sobre eso. Sí, mira, sí, yo realmente viví cegadas. Yo más que nada viví los años, como te repito, 20, 30 y hasta parte de los 40, entregada a mis emociones negativas con las que yo vivía. Okay. Yo estaba muy aferrada a el porqué y al porqué. Claro, ¿no? Claro. Nunca veía yo el ahora. Siempre vivía yo el pasado y no veía yo el ahora. Cuando Alan empezó a dar señales, para empezar, Alan como niño siempre traía un lápiz y un cuaderno, y donde quiera que yo lo llevaba se sentaba. A él nunca le gustaron los juegos normales de un niño, ni una feria, nada. Él era escribir y pintar, y entonces yo lo veía como una actividad normal, ¿no? De cualquier niño. Claro. Yo jamás me imaginé que era también parte de lo que él quería. Ok. Y entonces, de
de eso de escribirlo, verlo escribir con su manual, con su lápiz, ¿cuándo empezó eso a cambiar? ¿Algún día ¿qué llegó a sus manos? Crayones, en Puerto Rico dicen crayola, pintura, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue descubrir eso en él? Bueno, mira, Alan, desde que tengo uso de razón, y yo creo que él también, él en sus navidades y cumpleaños pedía colores y libretas. Okay. Ya los primos de broma le decían, ¿sabes qué? No hay regalo sorpresa para ti porque siempre quieres colores. Ahora, llegábamos a la casa de los primos y él había operación mochila cuando salía Alan, porque se llevaba los colores de los primos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el descubrimiento? Bueno, cuando él tenía 11, 12 años, yo decidí, o me informé, o alguien me dijo que existían unos talleres para los niños con capacidades diferentes, donde los enseñaban a hacer manualidades. Okay. Sí, algún oficio. Entonces yo decidí inscribirlo en esos talleres, pero realmente ahí fue en el momento que yo descubrí que a Alan le gustaba pintar. ¿Por qué? Porque él fue, si acaso, una semana o un mes aproximadamente, no me acuerdo muy bien, y la maestra me manda un recadito: señora, necesito hablar con usted. Okay. Y digo, ¿y ahora qué pasó? No, pues ¿sabe qué? No podemos tener a Alan. Me dice, no podemos tener a Alan porque Alan realmente no le gusta, no recibe ninguna instrucción, no le gusta hacer lo que le estamos enseñando, y lo único que llega, saca de su mochila sus colores, sus libretas, se pone a dibujar, a pintar. Wow. Y me distrae a los niños. Entonces lo que hace es crear un problema aquí en el salón. Wow. Mejor usted busque que realmente lo que le guste, porque aquí él no puede estar. Cuando yo llego a casa, obviamente molesta, porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con Alan? Yo siempre mi necesidad era el trabajo. Cuando llego a casa, mi hermano en esas épocas ya estaba estudiando la universidad, y me dice, ¿qué no te das cuenta que a tu hijo le gusta mucho dibujar? ¿No te das cuenta? Dice, yo le he enseñado en la computadora obras de Miró y de Picasso, y él se entusiasma, y él me señala que eso es lo que él quiere. Ahí empezó nuestra nueva aventura. ¿Por qué? Porque a partir de ahí realmente fue mi abrir los ojos. Yo recuerdo que lo abracé y le dije, ¿sabes qué, hijo? ¿Tú quieres pintar? Y me dice, sí, mamá, las artes. Él llamaba las artes a pintar. Me decía, yo las artes. Entonces, pues ahí empezó nuestro peregrinar. Te estoy hablando de 1995, algo así. Sí, en el 2000, como en el 2002, 2003, empecé yo a buscar escuelas. En ninguna me lo aceptaban, en ninguna. De ahí empecé a buscar maestros, tampoco. O sea, nadie así. Yo me la pasé muchos meses, todos los días llegando de la oficina. Alan me esperaba con su mochila, muy contento, emocionado de que él creía que yo donde lo llevaba ya se iba a quedar a aprender a pintar. Pero realmente fue una decepción el ver que no existía la inclusión, de que la gente no creía que un niño o un joven como Alan podría aprender a pintar. Entonces, realmente ahí empecé mi proceso conmigo misma, ¿no? El comprometerme con mi hijo realmente, y pues ver que mi hijo realmente no era lo que me habían dicho, ¿no? Sí. Entonces, lo que hice fue regresar a la primera escuela que toqué puertas, que fue la Escuela Municipal de Bellas Artes aquí en Veracruz. Aquí en México tenemos Bellas Artes. Bueno, pues de manera local también está una escuela de Bellas Artes. Y fui, yo no sé cómo me vio el maestro o cómo le hablé, que le dije, mira, maestro, yo ya recorrí todo Veracruz, Boca del Río, ya recorrí todas las escuelas, ya recorrí todos los maestros que me han dicho, y nadie se quiere a enseñar a mi hijo. Yo te vengo a pedir un favor. Dale una clase de prueba. En esa clase de prueba yo voy a estar. Si consideras que él no tiene capacidad, que no le gusta, que te puede crear un problema con tus alumnos, yo en ese momento me retiro y no lo vuelvo a traer, pero dale una oportunidad. Y me dijo, bueno, ok, señora.
Pues vas a creer que fue tanto esos meses que anduvimos recorriendo y tantas las ganas de Alan por iniciar sus clases de pintura, que el primer día que llegamos, Alan no quiso entrar al salón porque era un salón y tenía un patio grande. Él se instaló en el patio. Sus primeras clases. Y tomó clases ahí en su caballete y fascinado. Él no veía nada más que sus pinturas, ¿no? Y bueno, pues así empezó. Yo durante 3 años lo estuve acompañando a sus clases de pintura. Cuando pasó ese tiempo, el maestro me dijo, ¿sabes qué, Carmen? Discúlpame, pero tu hijo tiene un súper talento. Yo no sé si tú quieras que él continúe pintando como un entretenimiento o no sé qué quieras hacer para su vida, porque él tiene gran talento, pero necesitaríamos crearle un plan de estudios adaptados, o sea, la carrera de artes plásticas adaptada, para que él conozca todas las disciplinas del arte plástica. Y le dije, bueno, pues adelante. Me hizo el plan de estudios. Entonces ahí fue cuando yo ya empecé. Obviamente ya teníamos 3 años con esas clases. Alan no le gustaba ni leer ni escribir. Y hasta la fecha lo hace por pura necesidad. ¿Por qué? Porque él, sus fortalezas es la pintura y ahí se expresa y hace lo que él quiera. Sin embargo, para mí sí era una necesidad que él aprendiera lo básico, ¿no? En ese plan de estudios yo incluí una educación personalizada. Contraté una maestra de educación básica, iba a sus clases de natación, iba a sus clases de taekwondo y tomó clases de baile regional, jarocho. Entonces, realmente en ese proceso, en esa etapa, yo me arriesgué a darle ese tipo de educación a mi hijo, todo personalizado. Todos se venían a la casa y le daban sus clases. Ahí se incluyó una maestra de pintura, porque me dijo el maestro, ya no va a ser suficiente con que yo le dé clases, él tiene que tener otros maestros. Personalizado. Yo les pagaba por hora a los maestros. Claro. Entonces, aquí se vino otra situación, que aun cuando yo tengo un trabajo de gobierno, no me era suficiente para mí hacer solventar este tipo de educación. Entonces, pues yo ahí fue cuando toqué puertas para una beca. Otra de las cosas que ya recorrimos, ¿sí? Fue que yo solicité becas a nivel local, a nivel nacional, a fundaciones, asociaciones, y en ninguna recibí una respuesta positiva. Y entonces también ahí fue otra gran lección de vida donde yo pues confirmé que nadie me iba a apoyar, ¿no? Que yo tenía que ver la manera. Y entonces, aparte de mi trabajo, me dediqué a otro trabajo. Por las tardes yo tenía otro trabajo. Así que Alan durante muchos años se la pasó en el coche conmigo haciendo tareas, porque yo llegaba, pasaba por él y me iba a mis ventas. Yo me dediqué a vender mucho. Y así pasamos realmente muchos años. Hasta el 2010, en el 2010, me dice el maestro, ¿sabes qué, Carmen? Alan tiene muchísima hora. Yo creo que ya es momento de darlo a conocer como artista. Vino otra lección de vida para mí, porque ahí fue cuando dije, bueno, ahora tengo que hacer que esta experiencia que yo he vivido debe darse a conocer para otros padres, ¿no? Que tienen también hijos y que igual que yo piensan de manera equivocada de que nuestros hijos realmente no tienen ninguna oportunidad para la vida, y que pues que vean que ellos también se pueden desarrollar como cualquier otra persona. Entonces yo organicé esa exposición apoyada con otras personas, y tocamos todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa impresa, todos los medios de comunicación. Invité a las autoridades, maestros de educación especial. Me enfoqué mucho en todas estas personas a las que yo había tocado puertas y que me habían dicho que no, o que no creían en mi hijo. Entonces yo en ese momento dije, tienen que saber que ellos también pueden, y no solamente por Alan, sino por muchos niños que al igual que mi hijo están en su casa sin hacer nada. Entonces, esa exposición fue todo un éxito. Creo que fue
el 100%, te puedo decir, de invitados. Toda la prensa llegó y al otro día todos los medios de comunicación hablaban del colorista de sueños. Así lo conocen aquí. Wow. Alan Telles, el colorista de sueños. Y ahí empezó ahí empezó la carrera de Alan, que precisamente el mes pasado cumplió 10 años de carrera. Wow, increíble. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Carmen Telles. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento. Y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia. Y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información, visita el enlace www.speaknow.live. speaknow.live. O si deseas, puedes escribirme al correo electrónico info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Carmen Telles. Carmen, te quería preguntar algo que mencionaste que él no le gusta leer ni escribir, que lo hace solamente porque es necesario, pero que entonces a través de la pintura él empezó a expresarse. Su capacidad de comunicarse, sus destrezas de comunicación, antes eran diferentes, mejoraron con él, con la pintura, o siempre ha sido él comunicativo. Hablamos sobre eso, sobre cómo él se expresa a través de la música. Sí, por supuesto, que cambió mucho, ¿no? Alan, olvídate, Alan, cuando eras bien salvajito, hablaba mucho, era muy, porque de niño hiperactivo y todo, ¿no? Ningún primo quería jugar con él porque salía mal y bueno, era un show. Y realmente, pues sí, yo digo que el arte educa y definitivamente un testimonio es mi hijo. Él se enfocó más, tiene mejor expresión verbal, sí, ya es más entendible. Claro que te digo, yo durante su proceso de niño no tuve esa atención de darle terapias de lenguaje y todo. Ahorita que es ya un adulto, él toma sus terapias de lenguaje, le encanta y quiere hablar bien, él se esfuerza mucho por hablar. Y te digo, está enfocado el 100% de la pintura. De hecho, cuando nosotros abrimos su Facebook en el 2011 y casi meses después recibió una invitación de un curador de arte reconocido aquí en México que le interesó su obra y nos invitó a una subasta de arte cerrada, imagínate, ¿no? Donde se maneja el arte a niveles muy altos, ¿no? Y pues bueno, fuimos a ese evento a la Ciudad de México y desde que Alan vio todo ese escenario dijo, mamá, yo de aquí soy.
O sea, realmente a él le fascina todo el glamour, todo esto del arte. Sí, sí. Y pues sí, empezó y mi preocupación, ahí empezaron mis miedos. O sea, Alan ya había demostrado que sabía pintar, que le gustaba pintar, que lo podía hacer y todo. Pero ahora estaba yo, que era su apoyo, ¿no? Que he sido yo su apoyo, no solamente su mamá, ahora soy su representante. Sí. Y entonces empezó mis miedos, mis temores de que qué iba a decir la gente, que cómo Alan se iba a expresar verbalmente, cómo iba a describir su obra si no sabía hablar. Entonces a mí la seguridad que me dio fue este curador, me dijo, mira Carmen, tu hijo no necesita hablar, a mí lo que me interesa es lo que hace. Y lo que hace, ahí expresa todo. Entonces Alan, su primera exposición colectiva en la Ciudad de México fue con grandes, acompañado con grandes artistas reconocidos, como, bueno, no sé, el maestro José Luis Cuevas, que ya falleció, Francisco Toledo, que también ya falleció, el oaxaqueño, pura gente que ya es ícono de la pintura aquí en México. Alan hizo una colectiva, imagínate, Alan Telles, una persona con síndrome de Down, arropado por todos estos grandes pintores, ¿no? Y Alan, pues desde que empezó así su carrera con el pie derecho, él ahora piensa en grande, o sea, él ahorita dice, si yo quiero ir a Nueva York, y yo quiero ir a Estados Unidos, a Chile, porque ahorita tiene una invitación a Chile, y ahorita está desesperado, porque dice, ¿hasta cuándo podemos viajar? Le digo, no sabemos, ¿no? Ese es otro punto, pero sí, él siempre está pensando en grande. Carmen, y primero pienso que para ti tiene que haber sido un reto entonces, si tú no te interesaba el arte, la pintura, en algún momento tuviste que decir, aprender también sobre esto, ¿verdad? Para poder apreciar lo que tu hijo estaba haciendo, para entender lo que otra gente decía sobre, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo ha sido ese sí, proceso para ti? Tienes toda la razón. Mira, yo realmente, cuando Alan fue invitado a esta subasta de arte y después vinieron otras invitaciones a la Ciudad de México, realmente yo me sentía tan minimizada mi persona, porque pues relacionarte con gente, con artistas, con literatos, con pura gente que está relacionada con este maravilloso mundo del arte, y cómo te relacionas si no sabes nada, ¿no? Entonces, mi primera intención fue pensar, no, pues cuando yo traigo y ya, ¿no? Pero esta bolita empezó a crecer y entonces fue cuando yo me di cuenta, a ver, ¿qué es lo que quiero para Alan en su carrera? Claro. Alan ya tiene un lugar y hay que mantenernos. Y para mantenernos, pues hay que saber. Entonces yo decidí ponerme a estudiar un poco de arte, ¿sí? No te voy a decir que hice una carrera de arte. Yo tomo cursos, tomo diplomados de historia del arte. Estoy involucrada ya más con todo esto. Pero antes que esto, lo que decidí yo hacer por mí fue curar todas esas emociones que yo traía atravesadas, quitarme todos esos demonios que nunca me dejaban avanzar, donde yo no fue pérdida, porque yo creo que todo lo que uno vive te sirve al final, cuando si tú quieres cambiar, pues era parte de tu proceso, ¿no? Lo malo es cuando sigues ahí anclada en esas situaciones. Y yo lo que decidí antes que cualquier otra cosa es decir, bueno, o sea, me daba hasta pena, ¿no? Ante mi hijo, decir, bueno, ¿cómo es posible que un niño que nació con tan pocas expectativas para la vida me ha demostrado que la vida es tan hermosa y que puede hacer lo que él quiere, y yo sigo aquí anclada con todos mis demonios? Y entonces, pues decidí curar todas mis emociones. Me he dedicado emocionalmente, espiritualmente, pues a estar a la altura de esta persona que Dios me dio como hijo, y pues ahora ponerme a estudiar. Entonces, me he dedicado a aprender un poco del arte. Tengo la asesoría del curador que lo descubrió. Él es una persona que ha sido un gran apoyo en esta carrera de Alan, ¿no? Él es el que le hace evaluar la curaduría de su obra, evalúa su obra, nos dice por aquí sí, por acá no, es nuestro guía. Y bueno, pues ya de ahí vinieron muchas más invitaciones. Alan fue invitado a Estados Unidos, a San Diego, California, representó a México. En el 2017 fue un super año para Alan, porque
una de las universidades más reconocidas en México, le dio un reconocimiento. Fue invitado a la ONU con sede en Nueva York para dar su testimonio de vida. Y no invitado como mexicano, lo invitaron, bueno, sí como mexicano obviamente, pero no fue con el estandarte de México. Lo invitó Brasil, una asociación, ¿no?, de personas que trabajan con derechos humanos. Lo invitaron a Alan y estuvimos allá en Nueva York, en la ONU, donde conocimos a personas como Alan que están trabajando de manera profesional en diferentes ámbitos. Y la verdad es que ha sido todo esto un despertar para mí y para él, ¿no? Para él seguir pensando en grande, decir, yo de aquí soy y ya no quiero. Él ya no quisiera ni siquiera vivir aquí en Veracruz, y no porque no le guste el puerto, sino que a él le encanta la viajadera, ¿no? Le encanta viajar y todo. Y sí, te digo, son muchas cosas que nos han pasado y afortunadamente ha sido para bien. Claro. Entonces, yo me imagino que ese momento en que tú decides aprender de todo eso, porque si el amor de madre va a querer que tú estés al lado de él en las buenas y en las malas, y has pasado por las malas, y entonces de repente tú quieres disfrutarte y entender cómo él disfruta sus grandes momentos, sus grandes triunfos, ¿verdad? Y entonces en esa parte, pues para ti, ese motivo de querer disfrutar lo que tu hijo está viviendo, ¿verdad? Mencionaste algo de que tú te quitaste un poco todas estas cosas que venías arrastrando para empezar a aprender de Alan, querer ser mejor, querer crecer, querer progresar, pensar en grande. ¿Qué herramientas utilizaste para tú trabajar contigo en ese aspecto? Pues mira, lo que hice primero, me fui a la psicóloga. Okay. Yo me senté en un diván de psicología, de la psicóloga, y ahí empezó mi reinvención, ¿no? Yo ahora tengo una plática que se llama Reinventarte es un arte. Okay. Y realmente todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Yo empecé con la psicóloga, terapias. Posteriormente me fui a las meditaciones. Y recientemente tengo un coach que es el que me está guiando. Porque además ahorita actualmente ya estamos desarrollando la marca registrada de Alan Telles. Qué bien, qué bien. Entonces, pues sí, han sido muchas horas de trabajo, han sido terapias, han sido leer, enfocarte realmente en lo que quieres hacer, ¿no? Ya no más distracciones, ya han pasado muchos años de distracciones y ya no nos podemos permitir eso, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? Porque él tiene un gran futuro y como madre, efectivamente, como dices tú, el pensar en el futuro de mi hijo, eso es lo que me ha a mí motivado a reinventar mi vida y a estar a su lado en este camino. Sí. Carmen, yo te voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál tú entiendes primero? Tiene dos partes la pregunta. ¿Cuál tú entiendes que ha sido el momento más gratificante para Alan en su carrera, para él? ¿Y cuál tú entiendes que ha sido el momento más gratificante para ti como madre? Si fue el mismo o si no fue el mismo, háblanos sobre eso. ¿Cuál tú entiendes que es el mejor momento gratificante de él y el tuyo? Pues mira, yo te voy a decir cuál fue el mío. El mío fue después de que lo invitaron a un evento. Él fue invitado para intervenir una obra de un reconocido artista para una causa social. Okay. Fue elegido junto con 100 artistas plásticos nacionales e internacionales para hacer la intervención de una escultura. Y su escultura fue elegida para subastarse en Nueva York en una casa de subasta. Fue una causa social que él hizo. Cuando vino la cena de celebración, que fue una cena de gala donde él fue presentado a los medios de comunicación en la Ciudad de México a nivel nacional, donde mi hijo pasó por una alfombra roja, ahí fue cuando fue mi momento más glorioso. Y cuando regresé aquí a la casa, lo primero que hice al otro día fue verme en el espejo y preguntarme quién soy yo. Y para qué, o sea, que yo ya había hecho grandes a 2 hijos, porque también el otro es una persona muy importante,
Entonces yo me cuestioné, a ver, Carmen, tú has hecho un magnífico trabajo con 2 hijos, porque independientemente de que sea mi hermano, para mí es mi hijo, ¿no? Claro. Entonces, has hecho 2 hijos espectaculares, fabulosos. ¿Y qué has hecho de ti? Ahí empezó, vaya, ha sido el momento que marcó mi vida, ¿sí? Mi nuevo despertar, como te digo. Y fue cuando ahí tomé yo la decisión de tomar las riendas de mi vida y decir, ok, ya Alan es un artista, Carlos es un ingeniero que también viaja por todo el mundo, ¿sí? Wow. Y entonces, ahora, ¿qué has hecho? Yo le di bienvenida a muchos kilos. O sea, todo el mundo me veía un rostro y me decía, Carmen, es que tú eres muy guapa, o sea, por ejemplo, yo hasta la fecha estoy sola, no tengo pareja, entonces la gente se ve por las experiencias, pero es que tú tienes un trabajo en el gobierno, tienes esto, tienes el otro, ¿por qué estás sola? Pues es que hay muchas cosas, no solamente es lo que tú ves por fuera, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía que trabajar, yo sabía que traía muchas cosas ahí. Y ese fue el momento para mí. Ahora, ¿cuál fue el momento para Alan? El momento más maravilloso fue la primera vez que pisó un escenario grande. Yo lo recuerdo, mi niño, porque todavía estamos hablando de 10 años atrás, nos invitaron a un evento, a una subasta cerrada donde había, pues, dueños de televisoras, políticos, futbolistas, pura gente de nivel socialmente y económicamente alto en México, ¿sí? La alta sociedad. Y llegamos nosotros de provincia, sin conocer, invitados del invitado, y ya estando adentro eres igual que todos. Tienes que saberte mover, cosa que yo no sabía. Nosotros estábamos ahí, recuerdo que Alan, además Alan no solamente ha hecho un trabajo profesional, sino con él mismo, porque Alan estaba gordito. Imagínate, si su mamá le dio bienvenido a muchos kilos, imagínate cómo estaba el hijo. Y el hijo es como la mamá, ¿no? O como los papás. Okay. Alan estaba gordito, y era muy dragoncito. Y entonces pasaban las charolas de los bocadillos y de nervios decían no gracias, y no gracias, y no gracias, porque él estaba nerviosísimo, pero emocionado de ver todo este arte que se estaba vendiendo, ¿sí? Y decía, mamá, yo quiero estar ahí. Le digo, sí, hijo, tú algún día tus obras se van a vender aquí. Y él llegando a Veracruz, dijo, ¿sabes qué? Lo invitaban aquí, la verdad es que, lo voy a decir, nunca lo he dicho, y no sé qué piensen las personas que me oigan aquí de mi comunidad, pero luego lo invitaban aquí y él me decía, no, aquí no, mamá, aquí no, yo quiero estar en México. Claro. Y ahora ya no piensa en México, ahora me dice, conoció Nueva York porque ella ha expuesto en Nueva York, y ahora me dice, mamá, yo quiero, ¿cuándo vamos a Nueva York? Claro. ¿Cuándo vamos a Tulum? ¿Cuándo vamos acá? O sea, él siempre está pensando en grande. Entonces yo creo que ese fue su momento, cuando él se dio cuenta que existía otro mundo. Sí, claro. Y no es que, por ejemplo, no es que tu pueblo natal o tu hogar, ¿verdad? Tú no te guste, es que tú buscas como una planta, busca el terreno fértil, ¿verdad? Y sitios como Nueva York u otras ciudades son como que el entorno, ese hábitat que permite, por la presencia de otros artistas, que muchos artistas aprendan y florezcan y crezcan. Y entonces ahí tú puedes ver que él ha desarrollado esa madurez de disfrutar lo que hace, de ver en su mente cuál es su futuro, planificar, diseñar sus metas e ir tras ellas. Y entonces, obviamente, eso, pues el que no entienda eso, pues obviamente, tú bien lo mencionaste, la meta es el cielo, y es bueno que su autoestima, ¿verdad? Como mencionaste al principio, él se sienta claro de que es lo que él quiere. Así realmente. Es. Wow, sí, Carmen. Fíjate que una historia acá increíble. Fíjate que este año Alan tenía una agenda muy movida y empezaba precisamente con un viaje en Nueva York, donde iba a exponer en una universidad privada que tiene la carrera de Historia del Arte,
y todavía alcanzamos a mandar su obra, de hecho su obra está allá. Y después viajaríamos a Los Ángeles, porque la Embajada de México en Los Ángeles le había organizado ya una exposición individual, y ya íbamos con patrocinadores oficiales. Eso era lo grandioso, que ya gente se está sumando, porque Alan realmente tiene una superestrella, y yo siempre le he dicho, ¿sabes qué? La gente te apoya por tu trabajo, no por ti ni por mí, sino por tu trabajo. Entonces realmente Alan ha sido muy bendecido en su carrera. Aquí lo que estamos haciendo es la manera de retribuir todo lo que nos han apoyado y que la gente ha creído en Alan, es seguir trabajando con más calidad, siempre más profesional. Alan ahorita tiene 2 proyectos, uno virtual donde va a dar un curso a unos niños. Es una colaboración que se firmó con una empresa cafetalera, que ellos van a hacer su parte social y Alan les va a dar un curso a los niños. Otra cosa que es un par de aguas y de lo que estamos súper orgullosos y emocionados es que Alan, su obra y su imagen va a estar plasmada en los libros de texto a nivel nacional, de nivel secundaria. Wow. Entonces, la verdad, imagínate, Alan, que es una persona que de niño no tuvo la oportunidad de ser incluido en una escuela regular, y ahora su imagen va a ser vista por todos los niños de México. Increíble. Sí, entonces, la verdad es que estamos súper emocionados. Este viernes se va a publicar en la página oficial del Instituto Veracruzano de la Cultura, que es un instituto muy importante en el tema de la cultura. Va a publicar la vida y obra de Alan como artista veracruzano. Wow. Entonces realmente, mira, nosotros siempre se nos han cerrado unas puertas y se abren otras gigantes, pero eso no es casualidad, esto es parte del trabajo que hemos venido haciendo, y cada vez que salen cosas, por supuesto que nos hace sentir muy felices y emocionados, pero es algo como que ya esperábamos, porque realmente, al menos Alan trabaja todos los días. Cuando no está haciendo bocetos, está pintando. Ahorita está haciendo un mural aquí en el patio de la casa. Siempre está haciendo cosas. Okay. Yo estoy muy enfocada en las cuestiones de marketing, de desarrollo de su marca. Esperamos que este viernes también ya se lance su tienda en línea, donde se va a vender su obra. Y aparte tenemos reproducciones de su obra en diferentes productos, ¿no? Textiles. Y bueno, pues tenemos muchos planes todavía para Alan. Qué bueno, qué bueno. Y lo que me encanta también es que pues la carrera de Alan obviamente lo beneficia a él, pero pues te beneficia a ti, te beneficia a Carlos, a tu hermano y a toda la familia. Y es como que es bueno ver eso, ¿verdad? Que esa energía creativa de él, de ese positivismo, pues se lleven enredados a todos, vamos a decir así, de buena manera, ¿verdad? Que todos hayan crecido y se hayan beneficiado de esta experiencia. Así es. Nos ha inspirado mucho Alan Telles. ¿Dónde pueden contactar? Mencionaste que ya sale pronto la tienda virtual de Alan. ¿Dónde pueden conseguir más información sobre ti y sobre Alan, sobre sus obras en internet? Ok. Mira, Alan, su sitio web es www.alantelles.com. Ok. Sí, ahí a través de la página web, ahí pueden en contactos, pueden comunicarse con cualquiera de los dos. También sus redes sociales, en Facebook, Alan está como Alan Telles, en Instagram está como Alan Telles Pintor, y una servidora tiene una página que se llama Carmen Telles. Ahí escribo pues mi día a día o experiencias que tengo con Alan, y bueno, pues siempre estoy ahí disponible para lo que se les ofrezca, sobre todo a los padres, ¿no? Nuevos que están empezando este camino. Claro. Carmen, de verdad realmente estoy súper agradecido de esta conversación. Estaba por aquí secándome la humedad en la esquina de los ojos.
porque ha sido una conversación muy interesante, muy emotiva, y siempre es bueno ver historias así que inspiren, de personas que buscan lo que quieren hacer, buscan sus metas, sus sueños y alcanzan eso. Eso es hermoso, ¿verdad? Pues sí, efectivamente es muy bonito. Sobre todo reconocer que tenemos muchas capacidades y que cualquier ser humano podemos desarrollarlas. Y en el caso de Alan, lo importante es ver en ellos sus fortalezas y no sus debilidades, que es algo que comúnmente hacemos, ¿no? Cuando tenemos un hijo con una discondición, con una discapacidad, como le llaman, es que nos enfocamos más en sus debilidades, en lo que no va a poder hacer. Sí. Y este es el error más grande. Y te lo digo por experiencia, cuando yo me di cuenta de las fortalezas de mi hijo y empezó a empoderarse, no solamente creció él, sino yo también. Exacto. Él me sacó a mí él descubrió en mí todo lo que yo soy. Wow. ¿No? Aprendí a conocer mi ser y mi hacer en esta vida. Carmen, gracias de verdad por esta poquita conversación que tuvimos hoy aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti, Cuauhtémoc, y pues gracias a tu público, y muy agradecida de que desde Veracruz para Puerto Rico. Y ahora para el mundo. Alan es para el mundo entero. Después de Nueva York quiere... Alan Telles para el mundo. Después de Nueva York va a querer Europa y todo el sitio, así que para bien sea. No, déjame decirte que ya andas, bueno, en el Reino Unido, en Manchester, hay una asociación que ya está vendiendo su obra. Qué bien. Entonces, realmente yo creo que aquí ahora el trabajo es mío. Sí, estamos en el proceso de hacer un equipo de colaboradores para pues echarle ganas a esta marca de Alan Telles. Gracias, Carmen. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Carmen Telles por esta excelente conversación que tuvimos hoy. Realmente en varias ocasiones durante la entrevista tuve que secar mis ojos porque es un testimonio muy emotivo, una historia muy inspiradora, la historia de Carmen y Alan. Un niño con síndrome de Down que descubre su talento, descubre su pasión en el arte. Realmente una historia inspiradora. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres darnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info@cristobalcolon.net, info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.